Muy buenas frikis. Bueno, pues como veis y gracias a mi amiguete Pirru que me convenció para que la pillara, hoy os traigo esta maravilla de figura que se han marcado los de Zero y es, como podéis ver, pues John Rambo de la peli Acorralado. La caja es guapísima. En la parte frontal lleva la ilustración del cartel original con el que se estrenó la película en ese tono mate, y luego en brillante lleva el logo de Rambo, así como esas frases que os he puesto ahí traducidas, además de una foto de la figura. Luego en el interior, pues otra de esas frases que suelta Rambo en la película, y la ventanita en la que ya se puede intuir lo que se viene. Y bueno, pues en el interior lleva el folleto con las instrucciones. Y la figura, armas y 3 pares de manos por una parte, y en la otra el poncho, las cananas con las balas y el palo para montar el cuchillo. Las manos se ven muy bien, ahí se pueden ver las venas. Y bueno, pues os enseño solo 3 porque ya sabéis, las hay para sujetar el palo, el cuchillo, y las que van en las armas pues con el dedo preparado para el gatillo. Y bueno, aquí tenemos el pedazo de M60 que tiene un montón de partes movibles. La primera es esa tapa en la culata, que la verdad es que no tengo ni idea para qué sirve, no entiendo muy bien por qué está ahí. También se puede mover la barra del cerrojo, la mirilla y también el mango. La verdad es que la ametralladora se ve guapísima, se pueden ver las pinceladas de gris plata por ahí para hacer el efecto de usado, aunque yo quizá le habría puesto unas pocas más porque se ve mucha diferencia entre las partes que están pintadas y las que no. En la parte frontal esas patas de apoyo van fijas, no se pueden mover. También se puede mover la placa donde luego irá la cinta con las balas. Ahí tenéis la correa con esa parte de la protección que iría en el hombro, que se ve con el efecto ese de usado, que la verdad es que parece que se haya usado de verdad. Está increíble. Y luego pues se puede levantar esa cubierta y se colocan ahí las balas. Cerramos y listo. Incluso en el otro lado de la ametralladora ahí se veía una pequeña pestaña en la que se le puede poner un seguro para que la tapa no se levante y las balas no se muevan. Y ahí tenemos el M16. Ahí en la culata se ve como mal pegado. Esta parece que está un poco mejor pintada que la otra, al menos en esa parte central. También tiene partes movibles. Eso que parece como un tirador de carga. Hay que tener cuidado al manejarlo porque se ve muy frágil. También se mueve la tapa por donde luego salen las vainas una vez disparadas las balas. Y el cargador, que la verdad es que me ha costado un huevo sacarlo y que es una pasada porque se ven en el interior las balas ahí que son minúsculas. Y bueno, pues excepto la culata y la parte delantera del arma, pues
El resto está muy bien pintado, la verdad. La correa está muy conseguida y parece muy usada. Y luego tenemos el famoso cuchillo, que bueno, se ve así como un poco simplón, porque no tiene marcas de suciedad y lleva el hilo ese puesto ahí. Pero que tiene una cosa que es una pasada, y es que al igual que en la película, la parte de abajo se abre y podemos ver la brújula. Es minúscula, pero está perfectamente grabada. Luego en el otro apartado pues tenemos el palo para el cuchillo, el poncho y una cuerda, y las cananas con un buen puñado de balas. El poncho la verdad es que es una pasada. Es una tela dura, como de saco. Está absolutamente destrozado. Ahí podéis ver las marcas, la suciedad, todo ese borde desgastado, en la costura, los agujeros. Ahí en la parte que sería la delantera también lleva el roto, igual que en la película. En fin, es una auténtica pasada. Luego tenéis aquí las cananas que Rambo se pone en el pecho, y aquí la tira de balas que va insertada en el M60. Son de un plastiquete así flexible, pero dan el pego muy bien. Y ahí la cuerda para atar el poncho, que una vez puesto la verdad es que queda bastante bien. Y por último pues el palo donde Rambo ata el cuchillo, que se ve la verdad súper logrado. Está muy bien pintado, da el pego totalmente. Ahí se pueden ver las marcas incluso de haber cortado las ramas. Está guapísimo, la verdad. Luego para insertar el cuchillo hay que quitarle la tapa, y en mi caso me costó un montón ponerlo. Tuve que lijarlo un poquito por dentro para que encajara, porque costaba muchísimo y me dio miedo de romper el cuchillo, vamos. Y bueno, pues la guinda del pastel evidentemente es la figura. Le quitamos la cantidad de plásticos que lleva. Y vista de cerca, pues si es que la verdad es que yo no sé qué decir, porque me parece increíble. El parecido con el actor creo que es brutal. Veo a Stallone totalmente. Sobre todo este perfil me parece una pasada. La pintura de la cara está increíble, con la barba, la herida, esa sangre chorreando. El esculpido del pelo está guapísimo. También lleva la cinta insertada en el pelo. Luego el tema de la ropa es una pasada. Ahí podéis ver la camiseta sucia, los pantalones igual. Podéis fijar ahí en las costuras del pantalón, que están perfectas,
la funda del cuchillo con el cosido. Y ahí lo que os decía de la suciedad de la ropa, el efecto en el pantalón se ve increíble. Luego las botas están también súper bien hechas. Son de goma, así que tienen flexibilidad para poder colocar la figura sin problema. Ahí podéis ver también los cordones que quedan espectaculares. Y ahí en el brazo se puede ver la herida que se hace cuando se tira desde el barranco y cae encima del árbol. Se pueden ver los puntos que él mismo se cose. Ahí podéis ver también las venas como están marcadas en los brazos. Luego, pues en el tema de la movilidad de los brazos y las articulaciones, pues como son ocultas, pues tener cuidado al exponerlo. Y pues como veis ahí, si lo colocamos a unos 45 grados apenas se nota, pero si lo ponemos a 90, pues la verdad es que queda bastante feo y muy forzado. La movilidad de los brazos pues está muy bien. Lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado cuando levantemos y bajemos, porque pellizca la goma un poco en la parte que toca el pecho y se deforma. Luego había visto en algunos vídeos que el torso, el tronco, quedaba un poco suelto y cogiendo la figura y moviéndola así un poco, agitándola, se movía solo. Al menos en mi caso no es así. El movimiento de las piernas es perfecto, da para colocarlo en la postura que nos dé la gana. Tampoco vamos a obligarlo a hacer gimnasia rítmica, ¿no? Así que sin problema. Y hay un detalle que me mola mucho, que es que le han puesto las cicatrices en el pecho y también en la espalda. Y bueno, pues como conclusión, decir que la verdad para mí la figura me ha sorprendido un montón. Le veo una calidad brutal en el esculpido, sobre todo, bueno, la calidad de la ropa con ese efecto de suciedad, todos los accesorios que lleva y por el precio que tiene, para mí es una compra imprescindible, vamos. Bueno, evidentemente, si eres fan de Stallone, claro. Y nada, pues ahí lo tenéis posando un poco. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la figura y
Y nada, y si es así, pues ya sabéis. Un me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. Saludos.